Bueno, durante las últimas semanas el tema del racismo ha dado mucho de qué hablar en nuestro país y lo único que ha evidenciado es que sí es un problema enquistado en nuestra sociedad y que no hemos sabido cómo abordarlo. Una de las últimas voces en reaccionar este fin de semana fue la cantante y activista Amandititita. En Twitter comentó: ¿qué pasa con los comentarios misóginos, racistas y clasistas de los conductores de televisión? A mí llevan 10 años lloviéndome de la nada. ¿Por qué lo hicieron? Porque se puede, respondió, porque yo para ellos no tengo valor. En otro tuit escribió: debí quedarme callada, pero ese pensamiento es tan pobre que me deja sola de nuevo. Pero no más, como dice mi querida Lidia, aquí nadie se rinde. No soy perfecta, pero me queda la dignidad humana y el derecho al respeto. Bueno, precisamente para hablar sobre esto, agradezco nos tome la llamada a Amandititita. Muy buenas noches. Buenas noches, ¿cómo están? Muy bien, gracias por esta comunicación. Hemos visto una semana que termina pues muy revoltosa en cuanto al tema del racismo. Hemos podido evidenciar, presenciar los extremos. Por un lado, personas que claramente señalan el problema que llevamos padeciendo pues prácticamente desde que nos hemos conformado como nación aquí en México, el tema del racismo, el problema del racismo, y por otra parte, personas que no tan solo no lo reconocen a Amandititita, sino que además señalan que son víctimas de ser atacados por su libertad de expresión. ¿Tú qué opinas al respecto? Totalmente. Es una línea delgada, y te lo digo como una persona que escribe y hace crítica social, y letras están dentro de esta línea delgada de lo que es lo políticamente correcto y lo incorrecto. Creo que hay una enorme diferencia entre señalar a una persona, entre que sea un ataque personal y directo a alguien, que hablar generalmente. Yo pertenezco a una generación del rock, soy fan de Café Tacuba, de Molotov, del Cartel de Santa, soy rockera, soy hija de rockero, y pues nunca hubo esto políticamente correcto. Hacíamos letras tal vez sin pensar en la importancia de cada palabra, pero yo creo que sí hay una diferencia entre hacer una canción que diga ingrata o un narcocorrido o no sé, no se me ocurren ejemplos, pero señalar a una mujer como vieja, deforme, prostituta, enana, a quien le diste las nalgas para hacer tu disco en la televisión abierta. Creo que esto se debe regular, porque ahí tenemos que buscar las formas de empezar a erradicar la violencia contra la mujer y la violencia en general, porque el resultado de todo lo que hemos hecho como sociedad es que el día de hoy estamos en una situación de gravedad donde casi son 10 feminicidios al día. Así es. Que ahí fue mi levantar la voz y decir: oigan, ahorita que se está hablando de esto, yo quiero exponer esta situación. ¿Y qué pasó? Me llovieron agresiones, están tratando de bajar mi música de las plataformas, porque Horacio Villalobos, pues, dijo que revisaran mi música, ¿no? Que, pues, la verdad, yo no tengo nada que esconder, ahí está mi material. Entonces, el día de hoy, Ana de la Reguera, Claudia Lizaldi y otras compañeras se suman a decir: yo también me he sentido discriminada, marginada, se han referido a mí de formas despectivas en televisión, y a ellas también les dicen, bueno, en el caso de Ana de la Reguera, que pues para mí ella es una mujer intachable, ¿no? O sea, digo, a lo mejor yo, porque ahora sí que el que se lleva se aguanta, y yo me atreví a escribir canciones como El Metrosexual y La Muy Muy, entonces yo ya no tengo derecho a opinar, pero ellas tampoco, porque sí, le dicen, tú sí, la gente les responde agresivamente: sí, sí estás vieja, sí, ya no sirves. Esa violencia surge como grano de arena de la televisión, del conductor que la dijo. Y yo creo que es urgente regular eso, para mí, porque esto es un buen momento para hacerlo. Amandititita, ahora que mencionas estas reacciones como la de Ana de la Reguera que se dio hace poco con respecto al mensaje que mandaste en Twitter, pues logras evidenciar
un problema que además se relaciona desafortunadamente, que tiene que ver, por un lado, la violencia de género en contra de las mujeres y por otro, el racismo, que pareciera que en nuestro país tienen una raíz común y que además se enfrentan también a un problema común que es la normalización de estas acciones en las que pareciera que es una exageración señalar, ¿no? Pero ¿por qué te quejas de que hablen sobre tu imagen o que te digamos un piropo? ¿O por qué se quejan de los chistes que hacemos de los indígenas o de las personas con cierta imagen o apariencia física? En fin, todo este tipo de cosas a algunas personas, a un sector de la población les sigue pareciendo demasiado que se señale al respecto, pero en México, a diferencia, por ejemplo, de lo que sucede en Estados Unidos, y eso hay que hablarlo también, en Estados Unidos el propio lenguaje es muy indirecto en muchos aspectos. Las cosas no se dicen de una manera tan clara, siempre se deja como, bueno, yo quisiera, me gustaría esto, por ejemplo, para pedir una comida. En México, y por eso cuando alguien racializa o insulta a una persona suele ser tan impactante. Pero en México no hablamos de esa forma, en México somos muy directos, entonces estamos muy acostumbrados a este tipo de situaciones y solemos no reconocerlas, nos cuesta trabajo. Pero tú has dado el punto en el clavo al señalar tanto la violencia en contra de las mujeres como la violencia racial en los medios de comunicación. Hay algo importante, como dices, y yo llevo muchos años viviendo en California. Sí, definitivamente aquí los programas de televisión, hasta los programas de chismes y espectáculos, cuidan mucho el lenguaje, no se denigra a la mujer. No, o sea, no importa que Britney Spears se haya rapado, se cuida cada palabra. Hay una diferencia y hay que aprender. Estamos en un momento muy importante. Esto que digo yo y lo que manifesté no es para mí, es para las futuras generaciones, para limpiar los medios de comunicación de racismo, de violencia, porque tal vez eso tenga una consecuencia de paz. Digo, a mí me preocupa la paz en el país y yo no tengo ningún problema en dejar, y de hecho desde hace 10 años que no compongo nada ni siquiera altisonante, porque es una reflexión que como muchos artistas hemos hecho, ya estamos cantando, lo hemos hecho y lo hemos cambiado, pero en la televisión lo siguen haciendo. Y entonces yo dije, a ver, todo lo que está pasando con Chumel, pero a mí me parece que está más fuerte esto. Y esto está al aire. Y la televisión está educando a las personas que la ven. Porque hay mucha gente que no lee el periódico, que no ve noticieros, que solo ve la tele. Y entonces al normalizar la violencia, la aprueban. ¿Y qué pasa? Que entonces van a la escuela y hacen bullying. ¿Y qué pasa con el niño que le hicieron bullying? Se suicida, se droga. El hombre ve en un programa de tele que está bien pegarle a la esposa y la esposa lo perdona, eso va y le pega. Yo creo que ahí es un ejercicio muy importante que tiene que hacer ahorita con Capreo, ¿no? Esta institución, de empezar a regular el contenido que estamos dando. Todos debemos de hacer esta reflexión, no digo que ellos, todos nosotros, todos los que tenemos voz, porque hay que empezar a cambiar las cosas para construir una sociedad donde ya no tengamos terror de salir, no solamente las mujeres, los hombres, ¿no? Está lleno de todo tipo de homofobia, no hay respeto, entonces no podemos seguir permitiendo esos materiales. Y yo lo he vivido con unas atrocidades impresionantes, y no de un conductor, de muchos, y no en un programa, de todas las televisiones, por ser chaparra, gorda, morena, pero soy una mujer, tengo dignidad, y soy una escritora, y soy una cantante, y aunque no tuviera estudios, aunque no fuera nadie, tengo derechos de ser humano, y eso es lo que es. Levanté la voz, y sí, ha estado terrible todas las cosas que me están escribiendo, pero pues somos fuertes, y al final también está muy, muy fuerte el apoyo y el amor de mis compañeras y de medios limpios, y de gente pues que también está buscando una reconstrucción social. Sin duda es un tema que todavía da para mucho y que aún necesitamos abordar, desmenuzar en los distintos foros, en las casas, de manera personal, porque aún no queda claro. Amandititita, antes de irnos, no queremos dejar pasar la oportunidad para que nos cuentes de la fundación que tienes, ¿de qué se trata?
Muchas gracias. La Fundación 19 siempre la hice en honor a mi padre, hoy que es Día del Padre, y es un puente entre ciudadanos que tienen algo que ofrecer y ciudadanos vulnerables. Entonces me escriben, yo soy psicólogo, y me escribe alguien, estoy sufriendo violencia. Entonces yo personalmente hago este puente. Me escriben maestros de música y alguien que quiere aprender música. Es un puente de solidaridad. Y hay mucha gente que me está ayudando a tejer estos encuentros. Y sí han logrado hacer enlaces. Ahorita, por ejemplo, en la época de COVID, que pues parecía que no iba a poderse mover nada, lo que empecé a lograr hacer mucho fueron enlaces entre mujeres que están siendo violentadas en su casa, y muchas niñas de 15 años, situaciones terribles, y especialistas, para lo cual me han ayudado infinidad de reporteras y de amigas. Oigan, a las 3 de la mañana tengo un caso de una niña que quiere hablar, quiere denunciar, y entonces inmediatamente entonces un abogado, y todo el servicio entre ciudadanos, de ciudadano a ciudadano, totalmente sin fines de lucro, y no estamos apoyados por nadie, ni por gobiernos, ni por nada. Okay. Este es 19 siempre. 19 siempre, ¿se llama? Sí. Muy bien, 19 siempre. Pues Amandititita, te agradecemos mucho el tiempo para este espacio. Le daremos seguimiento a la información y aquí cuentas con este foro cuando gustes. Muchísimas gracias, un abrazo a todos y cuídense mucho, seguimos en contacto. Igual.